Les voy a comentar 47 puntos acerca de este libro que se llama Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano. Su autor se llama Frédéric Martel, un sociólogo, periodista y escritor francés. Este libro fue publicado por vez primera en febrero del año 2019 y como ustedes ven, pues es un tema que trata de la infrasexualidad en el Vaticano. En la contraportada hay un texto que dice así: Sodoma es la primera radiografía global de la vivencia deshonesta de la homosexualidad que estructura la vida eclesiástica en la Iglesia Católica. Esto fue dicho por James Allison, un escritor, sacerdote y teólogo católico del mismo Vaticano. James Allison fue un activista que promovió ahí en el Vaticano la teología gay. La teología gay derivó de la teología de la liberación, es decir, que la teología de la liberación, que fue parte del mismo Vaticano, se degradó en la teología gay, y la teología gay luego se convirtió en la teología queer. Más adelante les hablaré de eso. Empezamos con el primer punto. Número 1. El Vaticano tiene una de las comunidades gays más numerosas del mundo, ¿sí? Bueno, esto de los gays en las religiones o en los monasterios es a nivel universal, no nada más en Occidente, también en Asia, con los monjes hinduistas, budistas, también hay clérigos gays, ¿sí? Vamos con el punto 2 y 3 que habla del Papa Francisco. El código del armario. Para formar parte del Vaticano, más vale cumplir este código, tolerar a la homosexualidad de los sacerdotes y mantener todo en secreto. Sí, es decir que pues entre ellos se toleran, se protegen, se encubren para que les vaya bien, porque si andan ventilando sus pecados, pues les va mal porque no pueden ascender. Por ejemplo, si un sacerdote heterosexual encuentra a otro sacerdote violando a un niño y va con el jefe superior, con el superior a denunciarlo, le dice que guarde silencio, porque si quiere llegar a ser obispo así, de esa manera, no va a poder. O sea, es decir, que debe guardar silencio, y así se van quedando impunes los delitos dentro de la iglesia. Primera regla de Sodoma. Durante mucho tiempo el sacerdocio ha sido la escapatoria ideal para los jóvenes homosexuales. La homosexualidad es una de las claves de su vocación. Sí, muchos jóvenes, adolescentes, se perfilan para ser sacerdotes desde temprana edad, porque pues a veces por la sanción social, por las críticas de la sociedad. Y esto ha pasado en todas partes, porque antes de Cristo estaban los eunucos, que es la forma en que Jesucristo le llama a los gays, ¿sí?, en los evangelios. Y los eunucos eran personas que cuidaban a las mujeres que tenían los reyes del oriente. Esas casas les llamaban harenes, y entonces en aquel tiempo trabajar para esa corte, para esas personas, era un privilegio, era un orgullo, ¿sí?
Y tanto padres de familia como los adolescentes les gustaba trabajar ahí, o les gustaba a los padres que sus hijos trabajaran ahí. Así como hoy que es un honor para muchos ser sacerdote y un orgullo para sus padres. ¿Sí? Entonces, pero pues la iglesia se convirtió en un refugio para gays y sobre todo porque tienen el celibato. ¿Sí? Y eso es lo que más les atrae. Entonces ahí se esconden. Y también pues los seminarios, en los seminarios se dice, bueno, dice aquí en este libro que hay un 70% de seminaristas que son gays, ¿sí? Y conforme van ascendiendo en su carrera, en sus estudios, pues aumenta ese porcentaje, ¿sí? La segunda regla de Sodoma es: conforme se asciende en la jerarquía católica, la proporción de homosexualidad aumenta. La homosexualidad es la regla y la heterosexualidad es la excepción. Sí, o sea, la Iglesia Católica, en el fondo, le da preferencia a los sacerdotes gays, pues, en la movilidad social que tienen ellos ahí. Todo lo que aquí estoy diciendo es lo del libro, lo que dice el libro. La Inquisición, también habla de la Inquisición. La Inquisición sigue existiendo con el nombre de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este libro confirmo por tercera vez que la Inquisición sigue con otro nombre y que Benedicto XVI o José Ratzinger fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A estos cargos así les llaman dicasterios, ¿sí? Entonces, cuando Juan Pablo II fue papa, Benedicto XVI era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe o de la Inquisición. Y hay personas que dicen que no existe ya la Inquisición, y sobre todo lo dice gente de la misma iglesia, pero pues sigue existiendo. Punto número 7. Benedicto XVI dijo esta frase: que los gays del Vaticano son peces malos en la red de Pedro, así les llamó. En este libro también se menciona mucho la palabra gay friendly. Gay friendly significa amigable con los gays. Y el propio Francisco fue gay friendly, fue amigable con los gays y dijo una frase: ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, también se habla de ciudades gay friendly, como la Ciudad de México, Puerto Vallarta, ¿sí? Que son ciudades en México que son muy hospitalarias con los gays, ¿sí? O muy amigable con los gays. Punto 9. Raymond Leo Burke. Raymond Leo Burke fue un cardenal de la Iglesia Católica, bueno, que fue expulsado, de hecho, por Francisco, porque se convirtió en enemigo de Francisco y se vestía de mujer con una túnica larga roja, con una cola, ¿sí? A este cardenal le decían drag queen, LGTB. ¿Sí? 10. El Papa Francisco recibió oficiosamente a Diego Neria Legarraga, un transexual acompañado de su girlfriend, ¿sí? Y en el año 2017, el Papa Francisco recibió oficialmente en el Vaticano a Javier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, con su marido, un arquitecto belga, o sea, transexuales igual. Punto número 11. Francisco pidió perdón por las armas que bendijo la Iglesia en el pasado.
Esto lo dijo el 28 de junio del año 2016 cuando regresaba de un viaje de Armenia. De hecho, los testigos de Jehová han publicado esto en sus revistas, de que la Iglesia Católica bendecía las armas de guerra de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente se lo toma a mentira, pues, diciendo que esas sectas difaman a la Iglesia Católica, pero aquí está el libro, pues, y está en internet, en Google, ahí lo dice que el entrevistador oficial del Papa le preguntó acerca de ese tema y el Papa dijo que pedía perdón, pues, por las acciones del Vaticano de haber bendecido armas de guerra, ¿sí? De hecho, la Iglesia Católica tiene una fábrica de armas que se llama Pietro Beretta, ¿sí? Así es, y tienen un banco que se llama el Banco Ambrosiano. La teología de la liberación. La teología de la liberación ya la comentamos en otro video, que formó parte de la Iglesia Católica, que pues es el comunismo disfrazado de teología de la liberación, donde de Nikita Khrushchev y Pablo VI se organizaron para crear la teología de la liberación, que es el comunismo disfrazado de teología, y la trajeron a América Latina en los años 70. Esa es una máscara que se puso el comunismo, así como hoy se está poniendo la máscara del progresismo, del wokismo, del neomarxismo, etc. En la teología de la liberación radicaron la figura de Cristo, diciendo que Cristo fue el primer comunista o el primer guerrillero. Bueno, de hecho sí, Cristo fue comunista de veras, con sus apóstoles, porque el comunismo es cuando no hay egoísmo, cuando todo es de todos. Pero en el caso del comunismo que se aplicó en Cuba, Rusia y en Alemania, no fue comunismo, fue capital de Estado, ¿sí? Fue capitalismo también. El comunismo nunca se ha aplicado en el mundo. La Iglesia está al borde del abismo a causa de la obsolescencia programada. Según el autor del libro, la Iglesia Católica tiene una obsolescencia programada. 14. En más del 80% de los casos de trata de abusos homosexuales, pocas veces son heterosexuales. Sí, la mayoría de los casos de abuso sexual vienen de los sacerdotes gays, ¿sí? 15. La iglesia es una torre de Pisa que amenaza con derrumbarse. Pues sí, habla mucho de la caída de la iglesia, que de hecho desde los años 50 empezó su decadencia con más premura, con más velocidad. Y 16. El catolicismo romano está desconectado de la realidad. El celibato es uno de los puntos aquí. Muchas voces al interior de la iglesia, incluso sacerdotes, pues, han estado pidiendo que se suprima el celibato porque pues esa es una de las causas por las cuales se llevan a cabo abusos sexuales por parte de los clérigos, ¿sí? El celibato es una aberración contra el cuerpo humano, contra el Espíritu Santo. Jesucristo nunca habló del celibato. Jesucristo instituyó el matrimonio en las bodas de Caná, porque ahí hizo su primer milagro, ¿sí? Jesucristo tuvo esposa, fue María Magdalena. El celibato es un invento de los sacerdotes de la iglesia. Los gays odian el sexo y odian a las mujeres, y como la mayoría de los clérigos del Vaticano son gays,
pues claro que ellos son los que se obstinan en conservar y preservar el celibato en la iglesia, ¿sí? Para que ellos sigan ahí escondidos. Entonces, aparte del celibato, pues la Iglesia Católica está desconectada también de la sociedad o desconectada de la realidad, porque pues hay muchas parejas en unión libre que la Iglesia no los acepta, que le niega el sacramento, también a los divorciados les niegan los sacramentos, ¿sí? También hay otro punto que es el control de la natalidad, donde tampoco la Iglesia se pone de acuerdo con la gente. Entonces la Iglesia se quedó en el pasado, ¿sí? 17. El sacerdote Adriano Oliva escribió un libro que se llama Amours. Ese libro tergiversa las ideas de Santo Tomás, porque Santo Tomás pues estuvo en contra de los gays y dijo que la homosexualidad es algo pecaminoso y le niega los sacramentos. Entonces el sacerdote Adriano Oliva escribió un libro que se llama Amours, y ahí pues le lleva la contraria a Santo Tomás, ¿sí? Un sacerdote del Vaticano le dijo a Federico Martel que el Papa es de veleta porque censuraba la ideología de género, pero recibió a una pareja de transexuales en el Vaticano. 19. Se habla de un pintor italiano que se llamó Caravaggio. Caravaggio escribió varias obras, pintó varias obras de arte, pero pues sus obras son macabras, diferentes a las de Leonardo da Vinci, a las de Miguel Ángel, a las de Rafael Sanzio. Y pues no tienen estas obras de arte de Caravaggio no son sublimes, son macabras, como ya dije. Y el autor de este libro pues ha dicho que Miguel Ángel, que Leonardo da Vinci fueron gays. No es cierto. Roma Termini. Roma Termini es la terminal de autobuses y de trenes en la capital de Italia. En este lugar se reúnen muchos curas gays y escorts, taxi boys o prostitutos para tener un encuentro amoroso, una aventura sexual. Los curas homosexuales adoran a los árabes, dice Federico Martel. Eso fue lo que le confesaron los caballeros de compañía de los sacerdotes. Mohamed es uno de los taxi boys de ahí de Roma Termini, el lugar de encuentro. Mohamed vino de Túnez y comenta que los curas son los clientes más fieles. Francesco Mangiacapra es otro escort de Nápoles, un escort de lujo. Dejó el buffet jurídico para convertirse en un prostituto. Y este Francesco Mangiacapra dice así: los curas son la clientela ideal, son fieles y pagan bien, siempre les doy la prioridad. Tuve o tengo 30 curas fijos. He tenido cientos de curas. Los curas se han vuelto mi especialidad. La mayoría de los curas pagan bien. Este Francesco Mangiacapra elaboró una agenda en su teléfono móvil de nombres de sacerdotes con apellidos, con quienes tuvo relaciones. En el año 2018 hizo pública la vida sexual de 34 curas, donde incluyó fotos, audios, capturas de pantalla,
elaboró un dossier o un archivo que le llamó Pretty Gay, donde los sacerdotes aparecen desnudos, ¿sí? Y subió fotos donde aparecen desnudos y otras fotos donde están dando la misa, ¿sí? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde ha llegado? Y todo esto, si no lees el libro, no te enteras. Pues bueno, no lo vas a encontrar en Google, ¿sí? De hecho, hay como una complicidad entre Wikipedia y el Vaticano, porque pues, busca uno de estos datos y no los encuentra. 23. Algunos curas no emplacan sus coches en Roma, ¿sí? Para pasar inadvertidos. De hecho, hay unos cardenales que que son jefes de Estado, que tienen a su cargo una secretaría, un dicasterio, y tienen inmunidad y no pueden ser juzgados por la justicia italiana por lo mismo, porque tienen un dicasterio, que tienen inmunidad, tienen fuero, ¿sí? Entonces los han encontrado teniendo relaciones al interior de sus carros sin placas, y la policía no los ha podido procesar, la justicia no los ha podido procesar por esa inmunidad, por ese fuero que tienen. 24. Tienen títulos monárquicos. El autor del libro dice que el Vaticano es una monarquía, pues es un estado monárquico, y a los clérigos del Vaticano les agrada que les digan eminencia, excelencia, monseñor, fraile, obispo, monsignori, ¿sí? 25. Los sacerdotes y teólogos homosexuales son mucho más propensos a imponer el celibato que los heterosexuales, ¿sí? O sea, porque pues odian el sexo y odian a las mujeres, ¿sí? Y son mayoría, y pues le dan preferencia también a los seminaristas gays, y para ascender también le dan preferencia a los gays. Todos estos datos los deben de saber los jóvenes para que sepan a qué atenerse si quieren estudiar para sacerdotes. 25. Federico Lombardi aceptó que hay homosexuales en la iglesia. Es evidente, dijo, ¿sí? En una entrevista que le hicieron. Federico Lombardi fue vocero de 3 papas, de Juan Pablo, de Benedicto XVI y también fue, Ángelo Sodano fue secretario de Estado de Juan Pablo II y protegía a Pinochet y le era leal. Actuó como un fascista en Chile, ¿sí? Allá por los años 80, ¿sí? El Vaticano defendió al dictador Pinochet. Imagínense el Vaticano defendiendo dictadores. De hecho, está defendiendo actualmente, bueno, el Papa Francisco se puso del lado de Nicolás Maduro. De hecho, le mandó un embajador a saludarlo hace pues, el año pasado, ¿sí? 25. Los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo son una secta dentro de la secta católica fundada por el sacerdote Marcial Maciel de México. Este sacerdote violó más de 200 niños, unos dicen que 500, y quedó impune porque Juan Pablo II nunca lo sancionó, y tampoco Benedicto XVI. Murió impune, y Benedicto XVI lo mandó a un convento, ahí, al silencio penitencial, al adivinis, o sea, donde pues ya no, lejos de lo divino, ¿sí? Pero no lo sancionó, no lo castigó, ¿sí? Murió impune, y pues Juan Pablo II pues lo protegió y lo apapachó, y al igual que Alfonso López Trujillo en Colombia, porque pues estos sacerdotes eran el brazo derecho de Juan Pablo II para combatir el comunismo católico en América Latina, porque pues, como les decía hace rato,
el comunismo se introdujo o trató de introducirse en América Latina a través de la teología de la liberación que impulsaron Nikita Khrushchev del comunismo ruso y Pablo VI, el Papa de la Iglesia Católica. Pero después de Pablo VI vino Juan Pablo II, y Juan Pablo II combatió el comunismo disfrazado de religión católica en América. Y Marcial Maciel y Alfonso López Trujillo eran el brazo armado de Juan Pablo II en América para desplazar o combatir la teología de la liberación o el comunismo. Tal vez por eso no lo sancionó a esos dos sacerdotes, Maciel y Alfonso López Trujillo de Colombia. Marcial Maciel tuvo varias mujeres y una de esas mujeres que tuvo la engañó. Al principio no le dijo que era sacerdote, le dijo que trabajaba para la CIA y tuvo hijos con ella, y una de sus hijas la violó también, abusó de ella, y esa mujer se enteró de que era sacerdote a través de periódicos y revistas que ella vio en la calle, ¿sí? Este sacerdote Maciel mexicano fue el que casó a Carlos Slim, el rey de las telecomunicaciones de México. Le hizo la boda y pues Carlos Slim le dio buenas donaciones económicas para su movimiento, a su congregación de los Legionarios de Cristo. Y pues Marcial Maciel se enriqueció, pues amasó fortuna, tenía muchos inmuebles en México, carros deportivos. Así es. 26. A Maciel no lo sancionaron, ya lo platicamos. Lo mandaron al silencio penitencial y al adivinis, que significa lejos de lo divino. 27. Juan Sandoval Íñiguez. Juan Sandoval Íñiguez fue un obispo mexicano que todavía vive en Tlaquepaque, Jalisco. Junto con Onésimo Cepeda fueron los obispos de los narcos, que cazaban a los narcos, ¿sí? Onésimo Cepeda ya no vive, era obispo de Ecatepec, el Estado de México. Juan Sandoval Íñiguez todavía vive en Tlaquepaque y pues ahí vive ostentosamente. Y lo visitó el autor del libro Sodoma, lo visitó ahí a su casa y cuenta que tiene mascotas exóticas, que tiene una biblioteca muy extensa y que Sandoval Íñiguez se expresa mal de los gays, les llama maricones, que es homófobo, pero cuenta el autor del libro que tiene un estante donde hay muchos libros que hablan de los gays y que él sospecha que este obispo es gay, pues. O sea, y de hecho Benedicto XVI y detestaba a los gays, pero toleraba la pedofilia y la pederastra, y se especula que Benedicto XVI era gay, del armario, en el closet, ¿sí? Rafael Tovar fue el ministro de Cultura o secretario de Cultura en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo entrevistó Federico Martí, y Rafael Tovar dijo así: en México el aparato religioso es gay, la jerarquía es gay, los cardenales son en general gays. Es increíble, dijo Rafael Tovar. Fue un buen secretario de Cultura, Rafael Tovar. O sea, mucha cultura. ¿Sí? 29. Según las investigaciones de Marte, en los pueblos de México o en todo el mundo, los sacerdotes
son heterosexuales y viven escondidas con una mujer, y en las grandes ciudades viven con un hombre. ¿Sí? 30. Si Marcial Maciel hubiera hablado de sus pecados, toda la iglesia mexicana se hubiera venido abajo, que de por sí ya se está yendo abajo. 31. Maciel, uno de los mayores pedófilos del siglo XX, junto con Alfonso López Trujillo, en Medellín, Colombia. Si esos dos fueron iguales y fueron depredadores sagrados o depredadores de la iglesia, a Maciel hoy día le dicen el lobo de Dios, que de hecho hicieron una película hace poco. Sí. Juan Pablo II, dice el libro, que fue un misógino y un vanidoso. 33. Los guardias suizos. Bueno, los guardias del Vaticano tienen que tener nacionalidad suiza. Esa es la regla desde hace muchos años. Una de las reglas para los guardias suizos es que los primeros 5 años que trabajen en el Vaticano tienen que ser solteros. Ya después de 5 años se pueden casar. Esto para que los enamoren los sacerdotes, ¿sí? Para que le tiren los tejos, dijera el autor del libro. Así confiesan, así platican los guardias suizos, que los curas gays les tiran los tejos. Esa es una forma de decir que le echan los perros, pues. La cruzada contra los gays. Juan Pablo II ganó la guerra contra el comunismo en América, pero perdió la guerra contra los gays. 35. Según Charamza, teólogo y sacerdote polaco, y otros testimonios internos con el prefecto Ratzinger, cuando fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cuestión homosexual llegó a ser una auténtica obsesión enfermiza. Se leían y releían los pasajes del Antiguo Testamento dedicados a Sodoma. Se reinterpretaba una y otra vez la relación entre David y Jonathan. Es decir, que andaban buscando quién era gay, según ellos, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y resulta que pues Jonathan era hijo de Saúl y Saúl no se llevaba con David, y Jonathan, hijo de Saúl, se volvió amigo del rey David y le pasaba la información de Saúl a David, y David estaba informado de las actividades de Saúl como una protección, pues para prevenir de las represalias. Entonces, como Jonathan se volvió amiguísimo del rey David, ya dicen estos cardenales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que Jonathan era amante del rey David, o que eran sodomitas, pues. Sí, y otro punto donde también estos sacerdotes del Vaticano dicen que también hay sodomia, es en el discípulo amado de Jesucristo, que se le reclina a Jesús en su pecho. Ya también dicen que pues, era gay Juan, el evangelista, con Jesús. Y de hecho, Netflix hizo una película donde Jesucristo sale gay y sus apóstoles salen borrachos en la película. Y pues como les comentaba en otros videos, estamos en los últimos días de esta raza humana, donde ya no se respeta nada de lo sagrado, y hacen escarnio y mufa de la Biblia, de la religión, de los personajes de la Biblia. Se disfrazan de monjas, se disfrazan de la Virgen María, abortando los rockeros, ponen a Jesucristo en el carnaval siendo arrastrado por el diablo y así, etc. Y también Pablo, dicen ellos, que era gay porque tenía una espiga clavada en la carne, etc. 36. Alfonso López Trujillo fue un cardenal
que nació en Colombia en 1935, se ordenó sacerdote en Bogotá. Era paranoico, utilizaba a los paramilitares del cartel de Medellín para asesinar a los curas que simpatizaban con la teología de la liberación. Los mandaba a asesinar con los sicarios de Pablo Escobar, este sacerdote Alfonso López Trujillo, que también fue otro Maciel, ¿sí? En los años 80 el cartel de Medellín estaba en su apogeo, era la capital mundial del crimen, ¿sí? Era un cura homosexual sádico, tenía este sacerdote, Alfonso López Trujillo, junto con otro sacerdote que hace fiestas sexuales en el Vaticano, pues tienen cara de perro mojado, búsquenlos en Google. El otro se llama Luigi Capozzi y Alfonso López Trujillo, búsquenlos en Google y verán que tienen una cara horrible, tienen cara de perro mojado de la calle, ¿sí? Lo veían como el Papa de América, así le decían a Alfonso López Trujillo, el Papa de América, porque era papable, pues, tenía mucha influencia, mucho poder. Tenía una devoción religiosa excesiva, pero hipócrita. Cuando llegaba a la catedral y se bajaba de su camioneta, tenían que besarle la mano y tenían que tocar las campanas de la iglesia. Así es con este sacerdote, con este cardenal. Seminarios. Los seminarios son refugios para gays. Ya dijimos que el 70% de los seminaristas son gays y esto va creciendo conforme van avanzando, conforme se convierten en sacerdotes y luego en obispos, cardenales, sí, aumenta el porcentaje. El Papa Francisco tuvo una postura contraria al clericalismo y trató de integrar a la Iglesia en el orden mundial, en el nuevo orden mundial, olvidando las ideas trasnochadas de Benedicto XVI, sí, porque Benedicto XVI tuvo muchos enemigos, atacó mucho a los gays, era homófobo, y esa fue una de las razones por la que lo quitaron y le dieron un golpe de estado, ¿sí? Benedicto era homófobo y Francisco era gay friendly, amigable con los gays, y decía, ¿quién soy yo para juzgar? De hecho, el Papa Francisco creó la religión del nuevo orden mundial que se llama la Casa de la Familia Abrámica, allá en Emiratos Árabes, donde hay 3 iglesias en forma de piedra cúbica, en forma de cubo, una para el Islam, otra para el judaísmo y otra para el cristianismo católico. En el fondo, la iglesia siempre ha preferido los curas gays a curas heterosexuales. Lo único que está prohibido es ser heterosexual. Traerte una chica supone expulsión inmediata. Si los sacerdotes llevan una chica al Vaticano, a la iglesia, están expulsados inmediatamente. Pero si llevan un hombre, no pasa nada. Hay unas aplicaciones para ligar en internet. Una se llama Grindr, que es la más utilizada. Está Tinder, está Hornet, está Gay Romeo, está Scruff, está Daddy Hunt, etc. Esas aplicaciones las tienen los sacerdotes del Vaticano en su teléfono para que ya no salgan a la calle pues a ligar. Ya desde el Vaticano ligan y ya se ponen de acuerdo. 41. Chemsex parties, fiestas sexuales con droga. ¿Sí? El cura Luigi Capozzi lo detuvo la Gendarmería Vaticana por organizar fiestas sexuales en su apartamento privado del Vaticano.
¿sí? Ahí hacen orgías, se consumen droga, todo eso. Este sacerdote tiene cara de perro mojado de la calle, igual que Alfonso López Trujillo, lo pueden buscar ahí, se llama Luis Capozzi. 42. La teología de la liberación degeneró en la teología gay, como les decía al principio, y la teología gay degeneró en la teología queer en los años 90. James Allison fue el promotor de la teología gay, fue el teórico de la teología gay. Francisco le pedía consejos a Leonardo Boff. Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez fueron los ideólogos o los impulsores de la teología de la liberación que ya les platiqué hace rato. Gustavo Gutiérrez fue el líder y en segundo lugar estaba Leonardo Boff. Leonardo Boff era un sacerdote, un teólogo sudamericano, canoso, mayor que el Papa Francisco, y era asesor del Papa Francisco, ¿sí? Y eran progresistas, todos ellos progresistas, incluyendo a Francisco. Batilix del 2012 contribuyó a la caída del Papa Benedicto XVI, ¿sí? Los Batilix influyeron mucho en que el Papa pues renunciara, ¿sí? Hay voces de muchos teólogos que piden la supresión del celibato para que cesen los abusos sexuales. Ya lo he platicado que el celibato es uno de los puntos que más se cuestionan en el Vaticano, y el Vaticano no renuncia al celibato porque pues tiene que ver con la homosexualidad, y los homosexuales quieren que se siga manteniendo el celibato precisamente porque ellos odian el sexo y es un refugio ahí para que no se quemen, para que no se acusen, ¿sí? Ellos odian a las mujeres, ¿sí? Los gays homosexuales odian a las mujeres y las lesbianas odian a los hombres. Ya se los he dicho infinidad de veces, ¿sí? Eso es la psicología de los gays y de las lesbianas, odian a los heterosexuales, ¿sí? Entonces, pues ya está podrida la iglesia, el Vaticano, ya no hay... El Papa vive rodeado de gays, ¿sí? Ya eso ya no tiene remedio, ¿sí? El caso de Cuba. Regresando de Cuba, el Papa Benedicto XVI renunció pocos meses después de haber regresado de Cuba. El Papa Benedicto XVI creía que en Cuba había menos degeneración sexual por parte de la iglesia, y es donde más hay. Cuba es un país donde la corrupción está generalizada y donde no existe la protección que ofrecen los medios de comunicación. No hay garantías judiciales. No sorprende que la Iglesia Católica adoptara malos hábitos, más que en otros lugares, precisamente porque hay una mala un mal trabajo de la prensa y de la ley. Entonces cada quien hace lo que quiere, no como en otros países que pues le tienen miedo a la prensa y a la justicia, ¿sí? En Cuba anda mal la prensa porque está comprada, de hecho hubo un pacto entre el Estado y los sacerdotes, que los sacerdotes no iban a atacar al gobierno ni el gobierno iba a atacar a la iglesia, se protegían mutuamente, ¿sí? Entonces el Papa regresó decepcionado de Cuba porque dijo, bueno, si en Cuba están peores, ¿qué será en otros lugares, verdad? Y mucha gente piensa que en Cuba no hay prostitución. Pues claro, pues ahí llegan al turismo sexual. Y pues Cuba siempre ha sido un burdel porque pues antes de Fidel Castro, en la dictadura de Batista, era un burdel. Y se compuso un poco con el gobierno de Castro, pero luego volvió a lo mismo. Y pues entonces hay tres iglesias: la iglesia triunfante, que es la iglesia gnóstica de los mundos superiores; la iglesia militante, que es la iglesia gnóstica en la tierra; y la iglesia fracasada, que es la iglesia católica. Esto lo dice el maestro Samael
¿sí? Y también dice que la llegada del Papa Juan XXIII al Vaticano fue una obra de la Logia Blanca, porque la Logia Blanca lo mandó a decirle a la Iglesia Católica que la Iglesia Católica no es la única iglesia, que hay una iglesia triunfante y una iglesia militante, que es la iglesia gnóstica. La primera está en el cielo y la segunda está en la tierra, y hoy actualmente se está difundiendo la gnosis, que es el conocimiento que siempre ha existido, ¿sí? El conocimiento interior, el conocimiento del universo, de la naturaleza. Desde los años 60 se está transmitiendo la gnosis a todo el mundo, que es la nueva religión de la era de Acuario, que va a reemplazar a la Iglesia Católica, porque ya la religión oficial ya fracasó, ya declinó, ya caducó, y cada 2000 años se lleva a cabo un reseteo, un reinicio tanto de religión como de calendario, ¿sí? Cuando Cristo nació se terminaba o organizaba la religión de los judíos y de los romanos, y esa religión, esos principios ecuménicos universales se revistieron con la nueva doctrina del Salvador del mundo, Jesucristo, pero ya entró en decadencia, y ahora con el maestro Samael en el siglo XX se renuevan esos principios, que son los mismos pero enseñados con otra didáctica, con otra dialéctica. El cristianismo siempre ha existido. Antes de Cristo existía el cristianismo, son los principios eternos, ecuménicos. Existió a través de los esenios, a través de los egipcios, a través de los griegos, en los misterios de Eleusis, en los misterios de Memphis, en los misterios de Mitra, con los mayas, que también fueron también grandes instructores. El autor de este libro comete muchos errores en su libro también echa mentira, echa paja, porque pues dice que Leonardo da Vinci también era gay, que Miguel Ángel era gay, y no es cierto. Pues los grandes artistas no han sido gays. Es que los gays, los escritores y todos los gays de hoy quieren justificar su homosexualidad, incluyendo en la lista de gays a los grandes artistas como Leonardo, Miguel Ángel, ¿sí? Entonces quieren ver sus porquerías en todo, ¿sí? Entonces comete errores, comete muchos errores en su libro. No todo lo que dice es verdad, pero en cuanto a su investigación, sí dice verdad. En cuanto a sus investigaciones, en sus entrevistas que hace, sí dice verdad. Y es todo. Gracias por ver este video.